Entonces, durante este desarrollo que estamos comentando, hoy en día, a pesar de ser una disciplina joven, ya ha tenido bastante experiencia en estos últimos años, principalmente haciendo las intervenciones epidemiológicas que han servido para controlar enfermedades. Ya desde la Grecia antigua, habían dos divinidades dedicadas a lo que era la salud, la higiene, que era Higia y Esculapio. Para ese entonces, la figura de Hipócrates, 400 años antes de Cristo, ya había él redactado un texto que hablaba sobre los aires, en los ambientes y la salud. Y es por eso que a Hipócrates se le conocía como el padre de la epidemiología antigua, ¿no? Antigua porque ahora vamos a ver que hay un padre considerado como el padre de la epidemiología moderna, ¿no? Y esto por historia nosotros debemos saber, porque si han hecho una clase de historia, lo mínimo que pueden saber quién pues es el padre de la epidemiología, antigua o moderna. En este caso antigua es Hipócrates. Y hacemos un juramento hipocrático, ¿no? Como médicos. Entonces, podemos decir que la epidemiología es una rama de la salud pública, que tiene bien definido lo que es su propósito de la epidemiología, es describir, explicar sobre la dinámica de la salud de la población. Decimos dinámica porque no es un estado permanente. En un momento podemos estar sanos, en un momento podemos estar enfermos, con enfermedades leves, o podemos estar enfermos graves. Entonces, decimos en este concepto de lo que es la dinámica de la salud, entonces podemos decir que de esto se ocupa la epidemiología. Entonces, lo que hace es identificar y comprender la enfermedad. ¿Para qué? Para poder intervenir. Y eso es lo que queremos, ¿no? Saber por qué las personas se enferman y de qué manera nosotros podemos hacer algo para evitar que las personas se enfermen. Y eso hace la epidemiología, eso hace la salud pública. Entonces, la epidemiología investiga cómo es que se distribuye la enfermedad. Entonces, la enfermedad no se presenta en forma aleatoria, sino que tiene una distribución, tiene un patrón de comportamiento de distribución. O sea, hay enfermedades propias en la selva, en la sierra y en la costa. Y de eso se ocupa la epidemiología, para ver cómo se distribuyen las enfermedades y acerca de la frecuencia, qué cantidad, cuántas personas se enferman por una u otra causa. Y principalmente encontrar los determinantes de la salud. O sea, esas condiciones que hacen que estas personas se enfermen. Y a veces nos preguntamos en nuestra familia, ¿no? ¿Por qué mi abuelito, mi tía se enfermó? ¿Y por qué a ellos? ¿Y qué pasó, no? Entonces, eso es encontrar esas condiciones que hacen que las personas se enfermen. Y también la epidemiología estudia eventos, no solamente enfermedades. Si bien es cierto, la epidemiología nace y se ocupa de las enfermedades infecciosas, este concepto del campo de la epidemiología ha ido cambiando, ha ido variando, para también hacerse cargo de eventos, ¿no? Con algunas situaciones, como por ejemplo desastres naturales, problemas sociales, la migración, y también lo que es pues, la salud mental, ¿no? O sea, tiene otros eventos más que sin ser enfermedades, es- se ocupa la epidemiología.
Entonces, cuando hablamos de epidemiología, nos estamos refiriendo a una perspectiva poblacional, a grupo de gente, grupo de personas vulnerables. ¿De qué más se encarga la epidemiología? De conocer la distribución de estos determinantes que hemos hablado, cómo es que actúan. Y la frecuencia, que nos da la idea de las enfermedades trazadoras como marcadores de enfermedad, ¿no? Que también lo vamos a conocer, cómo es que se distribuye en cuanto a su presentación, a su frecuencia. Y así estos determinantes que nos ponen en riesgo para poder contraer esa enfermedad. Y así como hemos hablado de que esta enfermedad sirve para intervenir, también vamos a conocer las formas de controlar las enfermedades y evaluar el impacto, ¿no? Con estas intervenciones sanitarias, ¿no? Estas, cómo ha sido la respuesta favorable, se ha podido controlar o no. Eso también hace la epidemiología, ¿no? Entonces, entrando un poco a la historia, ya desde mucho tiempo se hablaba de estas enfermedades que afectaban a la población, llamadas plagas, llamadas pestes, y tenía ese concepto que había algo que se transmitía y eso lo denominaron contagio, ¿no? Y también hablaban de lo que eran las epidemias que afectaban a estas poblaciones desde tiempos bíblicos. Entonces, las epidemias es el estudio de las enfermedades como un fenómeno poblacional tan antiguo como la escritura. O sea, siempre la civilización, la población ha estado afectada de estas pestes, plagas, epidemias. Y seguirás. Ya visto, estamos atravesando una pandemia. Y así vendrán otras. Entonces, las primeras descripciones que se tienen con referencia a las enfermedades infecciosas son las escrituras o los papiros de sobre una enfermedad llamada fiebre pestilente, que hoy la conocemos como la malaria, 2000 años antes de Cristo. Y es una primera descripción de un padecimiento tío. O sea, decimos que la epidemiología se encarga de a las enfermedades que afectan a las poblaciones. En cambio, la clínica ve las enfermedades del individuo. Y en las prehistorias también tenemos algunas referencias de plagas y pestes, en lo cual pues hay restos arqueológicos, ¿no? En esa época. En Egipto, 3000 años antes de Cristo, existía una diosa dedicada a las pestes, ¿no? Llamada Sekhmet, en ese tiempo, ¿no? O sea, 3000 años antes de Cristo, ya ellos trataban de conocer cómo es que ocurrían estas enfermedades, y estaban presentes estas enfermedades, como la malaria, ¿no? Y en las momias de Egipto, 2500 años antes de Cristo, se encuentran afecciones dérmicas que corresponden a padecimientos de estas personas de la viruela y lepra. Entonces hay referencias de este tipo, ¿no? Y si nos vamos a los registros como la Biblia, el Talmud del Corán, encontramos también algunas referencias sobre la forma como podemos prevenir ciertas enfermedades, las primeras normas de prevención. Históricamente se conocía a este faraón Minetap, que sucedió a Ramsés, sobre esa plaga que obligó a huir a los judíos de los egipcios, 1200 años antes de Cristo. También tenemos referencias en los relatos de estos historiadores, ¿no? Como Tucídides, Homero, Herodoto, Lucrecio, Ovidio, Virgilio. Entonces, en esas
esos relatos históricos tenemos la descripción de enfermedades que padecía esa población. Y hablaba de procesos morbosos colectivos, ¿no?, que afectaban a unas determinadas poblaciones. La mayoría de la población siempre tenía presente que había algo, había algo que se contagiaba, pero ellos no podían identificar, como no tenían la tecnología, no podían conocer qué era lo que se transmitía. Pero aún así se surgieron las primeras acciones de control. Entonces se llevan a cabo prácticas sanitarias preventivas, como el lavado de manos, ¿no? Tan sencillo y simple y tan útil en nuestra época y en todo establecimiento de salud, el lavado de manos, ¿no? Muchas enfermedades se pueden prevenir con el simple lavado de manos y de los alimentos. Había unas prácticas que también están referidas, como era la circuncisión, ¿no?, que es una intervención que le hacían al recién nacido para retirarle el reborde del prepucio, ¿no? Entonces, eso que era una práctica religiosa también sirvió, ¿no?, para proteger a las mujeres judías. Ellos no sabían, pero esa simple práctica que llevaban a cabo los judíos, en la actualidad se ha visto, ¿no?, que la enfermedad como el cáncer de útero es en menor proporción en mujeres judías. Y también se hablaba de estas formas de controlar las enfermedades a través del aislamiento. El aislamiento, la lepra puede ser una enfermedad, un padecimiento desde entonces, y ¿qué hacía la población? Aislarlos, ¿no? Los recluían en algunos lugares o unas islas y estaban lejos de la población para evitar que se siga propagando. Y un conocimiento desde entonces también era la inhumación, la cremación de cadáveres. Desde ese entonces. Avanzando en el tiempo, Hipócrates fue uno de los primeros que hablaba de los términos epidémico, endémico, y referías a enfermedades propias del lugar, ¿no? Enfermedades endémicas. Entonces, ¿qué decía Hipócrates? Que había algo en el ambiente y había ambientes que eran malos para la salud, ¿no? Ambientes malsanos. Y que existían unas partículas, las miasmas, que así la llamaban, pues una teoría miasmática, que se transmitía y que era la forma como la enfermedad se contagiaba. Pero ellos no conocían el microscopio, pero sí intuían de que había algo en el ambiente. También Hipócrates hablaba mucho de la dieta, cómo intervenía en lo que es la salud de la población. La actividad física también la resalta mucho en este texto que se ha llamado, ¿no?, sobre los aires, aguas y lugares. Hipócrates, el padre de la epidemiología antigua. Bueno, algunos personajes como Empédocles de Agrigento crean una constitución epidémica de las poblaciones y hablan igual también mucho de la intervención de la dieta, el clima, la calidad de la tierra y el agua, ¿no?, como factores de enfermedad de la población. Justiniano, en el siglo V después de Cristo, fue uno de los primeros en acuñar este término de epidemia. Y en la Edad Media se usó para describir el comportamiento de enfermedades que devastaban a la población, porque realmente se moría mucha gente por estas enfermedades presentes. Y luego de este colapso, en la historia de lo que era la concepción mágico-religiosa que surge en los siglos III al XV, donde se le da una connotación de un castigo divino, que las personas se enfermen y mueran.
Entonces, si has hecho algo malo, seguramente estás pagando con... Y también observamos ese pensamiento mágico religioso, ¿no? A la fecha, ¿no? Para dar una explicación a la enfermedad. Ya para el siglo XIV, Winslow hizo una descripción de la peste negra, ¿no? Describió la enfermedad porque era una enfermedad tan letal que morían pues 10.000 personas al día. Y siempre por medio había algo que se transmitía. Y así, por ejemplo, este italiano, Franco Storo, en 1500 hace la primera descripción de algunas enfermedades contagiosas como la peste, la tisis, la sarna, la rabia, la erisipela, la lepra, la viruela, el antrax, tracoma, el tifus y la sífilis. Y ahí Miki hace una descripción, las agrupa, ¿no? Para poder conocer más. También se hablaba sobre algunos elementos que las llamaban en ese momento seminales contagiosas, que eran como semillas vivas, que de esa manera trataban de entender la enfermedad, y que habían contagios directos, en caso de la enfermedad de la rabia y la lepra, o a través de la ropa, llamada fomites, ¿no? O también la respiración. Entonces, al momento de respirar, toser, antes al algo que se transmitía de una persona enferma a una sana, y esa teoría de contagio fue uno de los primeros aportes en la epidemiología moderna. Y acá también este señor italiano escríbenos, Guillermo, sobre epidemias, sobre sarampión, difteria, peste, en la primera escuela de medicina, y en Madrid aparece el término de epidémico y endémico. En el siguiente, en el occidente medieval, se toman algunas medidas para controlar las enfermedades. Y a partir del siglo XVI, la Iglesia toma el control sanitario. Es por eso que los primeros hospitales, llamados hospicios, eran controlados por religiosos. Y en ese momento, el comercio y las guerras, no solamente viajaba el ejército y los feriantes, sino que ellos también transmitían enfermedades, iban de lugar en lugar, llevando los padecimientos. Entonces ahí donde surge el aislamiento, lo que conocemos como cuarentena. Luego surge ya la estadística, y ahí ese aporte como una herramienta interesante, empiezan a colectar. Esto nació como un medio para recolectar impuestos o reclutar a la gente, ¿no? Entonces el nacimiento de la estadística, que era el registro de cuántos nacían y cuántos morían, era a cargo de la iglesia. Y acá algunos epidemiólogos, como Sydenham, que lleva a cabo la primera clasificación, las agrupa Brown, que hace las famosas tablas de vida, en William Petty, los patrones de mortalidad, Lambert establece una curva de descensos que hoy día sirven, ¿no?, para las compañías de seguro, para ver cuánto de vida o esperanza de vida tiene una persona, tipo de seguro, como ahí surgen buenos seguros. Entonces, acá aparece la primera descripción de una enfermedad que no es deseosa, ¿no? Porque antes a todas tenía esa explicación de que había algo que se contagiaba, ¿no? El escorbuto, Lynn atribuye que era por deficiencia de los cítricos en las personas. Al no consumir, padecían este problema. Ya para el año 1760, Bernoulli describe la primera variolización que protegía sobre una enfermedad que era frecuente, como era la viruela. Y Jenner describe todo el método de la vacunación, ¿no? Son contribuciones importantes.
Otra acción preventiva la observó Ignacio Semmelweis sobre la fiebre puerperal. La fiebre puerperal es una infección que se produce por falta de higiene. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Sí. Soy la hija de la señora Luciana. Le estaba llamando para las pastillas. Ya. Luciana Zapana. Ya, muy bien. Ya. Lo voy a atender. Ya, gracias. ¿Para mañana puede recogerlo? Sí. Ya, gracias. Disculpen, bueno, era la infección que ocurría después del parto. Y así van surgiendo algunos que fueron aportados por estos epidemiólogos como FAR, ¿no? Son las tasas de mortalidad, conceptos que hoy en día son útiles para poder conocer a las enfermedades. Y algunas prácticas que se llevan a cabo, por ejemplo, a los pacientes tuberculosos les hacían sangrías, ¿no? Una situación que nada tiene que ver con la enfermedad, pero se hacía. Y acá los epidemiólogos del siglo XIX, con Storm, Horn y el doctor Ignacio Semmelweis, aportan mucho en lo que es la transmisión de las enfermedades con solo la observación. Por eso la observación es muy importante en el desarrollo de estas enfermedades. Y acá tiene a Edward Jenner y la viruela de 1749 y su proceso de variolización, ¿no? Históricamente, el aporte que hizo. La fiebre puerperal en la maternidad de Viena en 1847, vean ahí, el lavado de manos tan útil fue gracias a la observación de este doctor. Después del parto, para poder atender el parto tenía que lavarse las manos. Una práctica muy eficiente. Acá está el señor, el doctor. Y así fueron algunas enfermedades descritas y entenderlas mejor para poderlas combatir, ¿no? Como hizo el estudio de Panum, Sarampión, ¿no? En 1854 sobre el cólera, ¿no? La fiebre tifoidea. Snow es el padre de la epidemiología moderna, no se olviden, es histórico, en 1954, John Snow. John Snow, padre de la epidemiología moderna, gracias a la observación que él hizo de la epidemia del cólera en 1854 en esta zona del Golden Square en Londres. Devastada observación en base a un mapeo que hizo, ¿no? Entonces, había un abastecimiento de agua de esta zona norte o de la zona sur. Entonces, estos abastecimientos de agua, uno producía más muertes, ¿no? Entonces, él intuyó que había algo en el agua que se transmitía y que hacía que en esa zona ocurra mayor cantidad de fallecidos. John Snow. ¿No? Acá está la descripción. Ministro de agua de esta zona y de la otra zona, y observan ustedes en donde moría más gente por el cólera. Estas representaciones, hoy en día, en Londres hay una calle, ¿no? Una esquina donde funciona un café, ¿no? A nombre de este famoso doctor John Snow. Estas representaciones en la población. Cómo podían entender ellos el cólera en ese momento, así lo representaban. Y así surgen a lo largo de la historia una serie de epidemiólogos que no es el propósito que ustedes lo aprenden, pero en un momento ustedes lo van a ver. O a una aportación como Pearson, ¿no? Cuando hacemos el cálculo de esta distribución. Entonces, de las condiciones que en un momento fueron dando una explicación a la enfermedad, surgen pues la teoría del germen, ¿no? Y aportó un modelo de causalidad, donde había un agente y una causa que era la enfermedad. Pero también se empezó a conocer enfermedades que no se contagiaban, ¿no? En este caso, la pelagra.
Y últimamente se incorporan también fenómenos de masa, ¿no? Como el estudio de Frost en 1936, y incluyen a este cálculo matemático como la probabilidad de enfermar. Lo llamamos a eso riesgo. Algunas enfermedades crónicas, como la hipertensión. Entonces acá tenemos unos conceptos nuevos como el riesgo, exposición, asociación, confusión, sesgo. Son aportes de estos epidemiólogos. Y los estudios muy famosos de Richard Doll y Austin Bradford Hill sobre el tabaco y cáncer de pulmón. Este otro estudio también de Kennedy en 1974 sobre este estudio que también es histórico, el estudio del corazón de Framingham, un estudio de un grupo de población. Y acá Henry Salk es el autor que erradicó la viruela, que era un padecimiento colectivo. Entonces ha habido pues un cambio en los patrones de los problemas sanitarios en la comunidad. Todos esos cambios han sido pues importantes para entender a la enfermedad, de las enfermedades infecciosas a las enfermedades no transmisibles, ¿no? Como acá tienen la fiebre reumática, el tabaquismo, el cáncer de pulmón, cáncer de mama, ¿no? Producto de la transición epidemiológica. Si comparamos las enfermedades en que más moría la gente al inicio, eran pues las infecciosas. Hoy en día las enfermedades había una transición a las enfermedades crónicas degenerativas. Y ahora acá se incorpora lo que son los cambios sociales, ¿no? A partir del año 1971 los incorpora como trastornos de la salud. Y lo que se hace ahora es la integración de la prevención y el tratamiento. Entonces, el concepto de la prevención cobra un valor importante ahora, ¿no? Entonces, había unos cambios en el enfoque de la epidemiología. Muy bien,